Chi Minh. Este hombre fue, quien no lo sepa, el dirigente del movimiento comunista de Vietnam, el presidente de Vietnam del Norte desde que este país consiguió su independencia y el referente de la lucha contra el imperialismo estadounidense durante la guerra de Vietnam, primero contra los franceses en los años 50 y después contra los americanos en los años 60. Ho Chi Minh murió en 1969 y en 1968, un año antes de que muriera, ya era una referencia para los luchadores sociales del resto del mundo. Desde México hasta Berlín, pasando por París, Praga, Buenos Aires, los jóvenes gritaban Ho Chi Minh, porque era una referencia de la lucha contra el imperialismo. Lo que no es, por lo tanto, es bastante raro que estemos presentando un libro de este género que es poesía. Y sin embargo es una especie de contradicción, pero es una contradicción muy hermosa. Este libro fue escrito en la cárcel y en China. Ho Chi Minh, en su larga militancia como comunista, participó en la lucha en muchos países. Durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes sabrán que Japón, el imperio japonés, así como el imperialismo alemán conquistó Europa, los nazis, sus aliados, los japoneses, conquistaron un territorio mucho más grande, mucho más poblado, que es Asia. Y muchos se resistieron a la ocupación japonesa, entre ellos los comunistas, como Ho Chi Minh. No solo comunistas, ¿no? En China, el movimiento comunista dirigido por Mao Zedong, se opuso a la ocupación japonesa, pero también había una resistencia nacionalista, no comunista, y los comunistas trataron de colaborar con esta resistencia. Entonces, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh fue a China a tratar de coordinarse con las autoridades de este partido nacionalista capitalista que se llamaba Kuomintang, y en vez de coordinarse dijeron: usted es comunista, va preso, y lo metieron 3 años preso a cárceles en los territorios que el Kuomintang ocupaba en China, y eran condiciones pues medievales, ¿no? Ustedes se pueden, y muy crueles. Les daban una taza de arroz al día y un poquito de agua por todo alimento, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en estas condiciones de absoluta degradación material, surge algo tan delicado como la poesía. Ho, en vietnamita, como en chino el apellido va antes, por eso decimos Mao, que es su apellido, o Ho, en el caso de Ho Chi Minh. Hablaba vietnamita, escribía en vietnamita, había entrado al movimiento comunista en los años 20 en Francia, había participado en la fundación del Partido Comunista francés, era un hombre con muy cosmopolita, ¿no? Y las autoridades chinas, que lo tenían preso, desconfiaban de que él escribiera cualquier nota en vietnamita, porque no lo entendían. Entonces, ¿qué está escribiendo? No, y se lo quitaban. Entonces digo, pues para que vean que no estoy escribiendo nada malo, voy a escribir en chino y en una forma que es la poesía Tang, una forma tradicional de poesía china. Y se puso Ho Chi Minh a registrar sus vivencias cotidianas en verso tipo Tang. Quizá no sea un poeta que revolucionó la poesía, no sé suficiente de poesía, honestamente no sé de poesía en chino lo suficiente para decir si tuvo un impacto o qué tanto cambió la tradición. Lo que sí sé es que lo importante aquí no es tanto eso, sino esta lección de que en las condiciones, aún en las peores condiciones, el más libre de los géneros literarios florece. Libre en el sentido de que nadie lo obligaba a escribir lo que tenía que hacer, nadie no lo escribía para ningún motivo más que para expresarse, y sobre todo lo hacía conscientemente, que es una parte fundamental de la libertad, ser dueños de lo que hacemos. Aún en esas condiciones la poesía floreció. Ho Chi Minh salió libre poco después, en 1945. Dirigió en Vietnam un movimiento que se llamó el Viet Minh,
un movimiento de lucha contra los japoneses. Cuando los japoneses fueron derrotados, por cierto, su derrota tampoco fue una cosa tan incruenta. Los estadounidenses son el único país en la historia de la humanidad que ha lanzado una bomba atómica. Ningún país ha lanzado una bomba atómica contra una ciudad, contra civiles. Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, bombardeó con bombas atómicas 2 ciudades japonesas, lo cual es un crimen del tamaño de lo que hacían los japoneses, ¿no? De lo que hacían los soldados japoneses, porque los civiles japoneses no tenían culpa de ninguna, obviamente. Pero en fin, al final de la Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh dirigió una insurrección en Vietnam. Los comunistas ocuparon todo Vietnam, pero después las negociaciones con los franceses los llevaron a recapturar Vietnam. Los vietnamitas tuvieron que defenderse en un despliegue increíble de talento militar. Ho Chi Minh y su camarada Giap, el general Giap, derrocaron primero a los franceses. Entonces los estadounidenses intervinieron en los años 60, también derrotaron a los estadounidenses, y es una de las mayores victorias, no de los vietnamitas, sino de la humanidad. Y el nombre de Ho Chi Minh está asociado con esto. Personalmente creo que Ho Chi Minh, ningún gran caudillo está por encima de la crítica, ¿no? En los años 40, Ho Chi Minh también se encargó en sus alianzas con los franceses, se encargó de reprimir otros movimientos de izquierda, y el gobierno de Viet Minh llegó a matar a trotskistas y a otros movimientos de izquierda de Vietnam. Pero de todas maneras, el nombre de Ho Chi Minh queda asociado a una de las mayores victorias del siglo XX, que es la derrota humillante del imperialismo estadounidense, que además es una lección para todos de que David puede siempre vencer a Goliat. Y bueno, por eso creemos que era muy importante este pequeño libro de poemas, muy sencillos, muy legibles, muy tiernos en algunos casos, escritos en la cárcel. A diferencia de la poesía asiática normal, no va a hablar aquí de las bellas montañas, de los bellos ríos, de la lluvia, sino de las condiciones de la cárcel. A veces con humor, a veces con mucha sencillez, a veces con dramatismo, a veces combinando de manera padrísima el humor y el dramatismo. Por ejemplo, me acuerdo un poema que ustedes van a leer aquí, donde dice Ho que él era obligado a caminar con cadenas, literalmente con cadenas, y hacían un sonido metálico las cadenas al caminar. Y él recuerda cómo los mandarines del antiguo imperio chino tenían, los más altos funcionarios, tenían que caminar con unos collares de jade que sonaban al caminar. Y él decía, y yo aquí, igual que ellos, mi dignidad resuena en mis cadenas. Fíjense qué bonita imagen. Bueno, pues quiero decir que uno de los retratos que teníamos aquí hace unos minutos, era de Leonel Sosa, un militante solidario con los maestros, que está preso y que también escribe poesía en la cárcel, y que nosotros, la Brigada para Leer en Libertad, hemos publicado su poesía y que pueden conseguirla ustedes en nuestra página de internet. Y sumarse, esto es un llamado, por un lado, a conocer la historia, a ilustrarnos, a conocer la poesía, pero también a ver que los presos de la lucha de clases siguen existiendo. Los presos que defienden a los oprimidos y que por eso están presos, como acabamos de oír hace unos minutos, siguen existiendo, siguen representando lo mejor de la dignidad humana, y hay que sumarnos a su lucha. Creo que ya se nos hace tarde. Muchas gracias por estar aquí. Cuando vamos a ver que los compañeros de la brigada nos ayuden a pasarles sus libros, les repito, la razón por la que, lo que decía José Ramón, la razón por la que pedimos firmas es porque la Fundación Rosa Luxemburg nos da dinero, pero ellos a su vez reciben dinero que tienen que justificar, y por eso, para demostrar que los libros sí se publican y sí se regalan, son las firmas. A mí me gustaría una manera de comprobar que no solo se publican y se regalan, sino que se leen. Ojalá los leamos. Si no los van a leer, regálenselo a un compañero, a una biblioteca, organícense y léanlo colectivamente. Verán que esta poesía es muy accesible, muy conmovedora, considerando el contexto en el que fue escrito. Y exactamente.
Así quería terminar. Una broma. El Estado me alimenta de arroz. Habito sus palacios. Sus guardianes se turnan para servirme de escolta. Contemplo sus montañas y sus ríos cuando quiero. Con tantos privilegios, un hombre es realmente un hombre. No, es un poema muy breve, pero muestra precisamente la ironía. Que tampoco se perdió. Si ustedes caminan por... creo que es 20 de noviembre, y llegan casi al final del centro histórico, verán una pequeña plaza con un monumento donde hay un hombre que no está, no hay un héroe, pero el héroe no está a caballo, no está sosteniendo un sable, está leyendo, y además, algo que siempre dice Paco, está fumando. Es el único héroe que en vez de estar sosteniendo un sable, está fumando y leyendo. Es maravilloso, y además hay algo muy bonito. Uno puede sentarse al lado del héroe, porque está en una banca de una plaza pública mexicana y está a tamaño natural, a tamaño de un trabajador mexicano. Y entonces, como trabajadores mexicanos, uno puede sentarse a leer al lado de Ho Chi Minh en esta ciudad, un regalo del pueblo vietnamita. La historia no es algo no es un conjunto de datos inofensivos. Es algo que puede convertirse en un consuelo para distraernos, para pensar en otra cosa, para pensar en tiempos que ya no existen, pero también puede convertirse en un arma para cambiar las cosas y para saber en qué sentido las tenemos que cambiar. ¿Quién era todas estas cosas que mencioné al principio? ¿Qué era este Kuomintang, el partido nacionalista burgués de China que masacró a los comunistas en 1927 y encarceló a Ho Chi Minh en 1945 hasta que los guerrilleros de Mao Zedong lo mandaron al basurero de la historia y a Taiwán, donde sigue gobernando, creo. ¿Qué era el Kuomintang? Y también ver que la historia es rara. ¿Por qué los comunistas apoyaron al Kuomintang originalmente? ¿Y qué clase de error fue ese? Aprender de nuestros errores. Y aprender que la lucha, aunque pueda conllevar sacrificios terribles como la cárcel en que vivió Ho Chi Minh, nunca pierde un componente de alegría. Y no están separados. O sea, la alegría de la coherencia, que se manifiesta, por ejemplo, en poesía, no está separado de los grandes sacrificios que a veces tiene uno que hacer. Esto me parece que viene muy bien el regalo de este libro, después de la mesa de las dos mesas que escuchamos, porque ilustra perfectamente cómo luchamos con gusto, aunque con sacrificios, ¿no? Aunque con seriedad, con toda la seriedad del mundo, pero con gusto, con poesía, con literatura, con historia, con cultura. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos mañana. La foto, nuestra tradicional foto. Penagos nos va a tomar una foto. ¿A alguien le falta? Loizazaga. No exactamente en la esquina, pero casi llegando a Loizazaga. Bueno, foto. Levanten el libro. Gracias por el chiflido. ¿Qué tenemos mañana? Mañana domingo tenemos música.